por favor. Solo deja que mi espalda descanse un minuto, susurró Elena Duarte, mientras sus manos temblorosas presionaban contra el gélido suelo de mármol. Estaba arrodillada en el baño principal de la mansión de su hijo, restregando el azulejo detrás del inodoro, un lugar en el que nunca debería haber estado no a su edad. No con huesos que crujían como ramas secas cada vez que se inclinaba. Sujetos a su espalda estaban sus nietos gemelos retorciéndose y llorando sus pequeños cuerpos pesando sobre su frágil columna, hasta que sintió que algo por dentro podía romperse. El olor fuerte del cloro le picaba la nariz, mezclándose con el sudor salado que corría por sus sienes. Cada movimiento de la esponja era una batalla contra un dolor que ya no tenía fuerzas para ocultar. Apenas podía respirar, pero aún así no se detenía. No podía. Maya. Su nuera estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados, observándola con el desapego frío de quien inspecciona un electrodoméstico. «Si quieres vivir aquí, Elena, entonces demuestra que eres útil», dijo cada palabra cortando más hondo que la anterior. Elena bajó la cabeza y siguió frotando su cuerpo, temblando su dignidad, deslizándose lejos baldosa por baldosa. Pensó en su hijo Daniel y en cómo nunca quiso ser una carga para él. Por eso guardó silencio, por eso soportó. Pero ese día, por pura casualidad, Daniel regresó a casa temprano. Y en el instante en que abrió la puerta del baño, todo lo que creía sobre su hogar perfecto se hizo añicos. Maya no se inmutó cuando la voz sorprendida de Daniel llenó el pasillo. Simplemente se arregló la blusa como si la imagen de su suegra arrodillada en el suelo con 2 bebés llorando amarrados a su espalda no fuera más que una leve molestia. «Ofrecí ayudarle», dijo Maya con calma, su tono pulido, demasiado practicado. Pero los ojos de Daniel, antes nublados por el amor y la rutina, ahora se afilaban con algo que hizo que la columna de ella se tensara duda. Elena intentó levantarse, pero las rodillas cedieron bajo ella. Daniel corrió a su lado tomando sus manos temblorosas, horrorizado por lo ligera, por lo frágil que se sentía en sus brazos. «Mamá, ¿tú querías hacer esto?», preguntó suavemente. Elena abrió la boca, pero solo escapó un hilo de aire. No se atrevía a decirle la verdad. Temía la fractura que podría causar en su matrimonio, en su ya frágil paz. Maya dio un paso adelante rápidamente, forzando una sonrisa dulce. «Daniel, ella insiste en mantenerse ocupada. Dice que limpiar la hace sentir valiosa». Pero sus ojos traicionaban una irritación que ya no podía ocultar. Daniel nunca lo había notado antes, la forma en que tensaba la mandíbula cuando estaba cerca de su madre, el gesto despectivo de su mano, la calidez hueca en su sonrisa. Pero ahora de pie, en ese baño frío, rodeado del olor a cloro y humillación, todo se veía distinto. Recordó las noches en que volvía tarde a casa y encontraba a Elena en silencio en el sofá, con el rostro consumido y las piernas hinchadas. Recordó como siempre decía: «Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí». Recordó haberle creído porque creerle era más fácil. Pero ahora veía la verdad escrita en sus hombros temblorosos. Esto no era ayuda, no era amor, era servidumbre. Y mientras Maya esperaba a que él se tragara su mentira, Daniel comprendió algo que hizo que su pecho se tensara de culpa y furia. Su madre había estado sufriendo justo bajo su techo, y él nunca lo había notado. Elena se sentó al borde de la cama con las palmas presionadas contra la tela gastada de su vestido, intentando calmar el temblor que todavía recorría su cuerpo. Los gemelos, por fin libres de las correas que le mordían los hombros, dormían en una cuna improvisada a sus suaves respiraciones, subiendo y bajando como pequeñas olas. Por un momento Elena cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Un silencio que no era paz, sino desconsuelo profundo. Afuera en el pasillo escuchó los pasos de Daniel pesados, desiguales, los pasos de un hombre cuyo mundo se había resquebrajado. Su voz normalmente cálida llevaba algo nuevo ahora a cero. Su corazón se encogió al oírlo. Elena se levantó despacio cada movimiento, enviando un pequeño rayo de dolor por su columna. Llegó hasta la puerta y lo vio allí su hijo, hombros tensos,
rostro pálido mirando a Maya con una mezcla de incredulidad y rabia que la asustó. Maya estaba con los brazos cruzados, la barbilla en alto, la imagen misma de la indiferencia. «Basta de juegos», dijo Daniel en voz baja. «Dime la verdad. ¿Desde cuándo le pides a mi madre que haga todo esto?» Maya bufó echando el cabello hacia atrás. «Pedirle Daniel a ella le gusta. Dijo que quería ayudar. Ella». Pero él ya no la miraba. Estaba mirando directamente a Elena. «Mamá, por favor». Su voz se quebró. «Necesito saberlo». Elena sintió que algo se retorcía dolorosamente dentro de su pecho. Durante todos esos meses, había elegido el silencio creyendo que lo estaba protegiendo, creyendo que tragarse su sufrimiento era el precio de la paz en su hogar. Pero cuando encontró su mirada, esos ojos que alguna vez habían pertenecido al niño que solía deslizar su pequeña mano en la de ella durante sus largas caminatas de regreso de la escuela, algo dentro de ella se quebró. «Daniel». Su voz tembló. «No quería preocuparte». La respiración de él se entrecortó. El rostro de Maya se congeló. Elena bajó la vista hacia sus manos gastadas. Manos que habían lavado, limpiado, sostenido, consolado. Manos que habían construido su vida desde cero y que ahora susurraban la verdad que había cargado como una piedra en el corazón. Guardé silencio porque no quería ser una carga. Solo quería mantener a tu familia unida, incluso si eso me costaba a mí. Y en ese momento, Daniel comprendió la tragedia más profunda de toda. Su madre lo había protegido de todo, excepto del dolor que ella misma cargaba en soledad. Daniel sintió que la habitación giraba mientras las palabras de su madre se asentaban sobre él. Pesadas, irrevocables, imperdonables. Su mandíbula se tensó no por enojo hacia ella, sino hacia sí mismo. ¿Cuántas noches había pasado junto a ella sin realmente verla? ¿Cuántas mañanas había salido corriendo al trabajo pensando que el dinero arreglaba todo, mientras su madre se rompía lentamente en las sombras de su propio hogar? Se giró bruscamente hacia Maya, pero ella ya estaba hablando, su voz empalagada por fuera y venenosa por dentro. «Daniel está exagerando. Ya sabes cómo son las personas mayores, tergiversan las cosas, se olvidan». Ella nunca se quejó, ni una sola vez. Eso debería decirte algo. Elena cerró los ojos. Ese era exactamente el problema. Daniel dio un paso hacia su esposa, su expresión oscureciéndose. No se quejó porque confiaba en nosotros, porque nos ama, y la dejamos sufrir sola. Maya puso los ojos en blanco. «Oh, por favor». No es una víctima. Solo quería sentirse útil. Yo le di eso. Las palabras lo atravesaron. Recordó la manera en que Elena se estremecía al ponerse de pie, cómo se presionaba la zona lumbar cuando creía que nadie la veía, cómo la chispa en sus ojos se había ido apagando lentamente desde que se mudó con ellos. De repente, cada momento silencioso, cada sonrisa forzada, cada «estoy bien, cariño» se reorganizó en una verdad tan dolorosa que apenas podía respirar. Daniel se volvió hacia su madre, la voz quebrándose. «Mamá, debiste habérmelo dicho». Las lágrimas se acumularon en los ojos de ella, pero su voz se mantuvo firme. «Tú tenías tu vida, Daniel. Tu felicidad. No quería quitártela». Y por primera vez Daniel comprendió plenamente su silencio no era debilidad. Era amor. Un amor peligroso, sacrificial y casi mortal. El aire en el pasillo se volvió espeso mientras la verdad colgaba entre ellos, cruda, innegable, y mucho más pesada que las paredes que los rodeaban. Daniel sintió que algo se encendía en su interior, algo que no había sentido en años, un fuego protector feroz. Y Maya lo percibió al instante. Su postura se tensó. Daniel comenzó con la voz temblando entre la ira y el miedo. «Estás dejando que te manipule». Pero él ya no escuchaba. Estaba repasando cada momento que había pasado por alto, el cansancio en los ojos de su madre, los ligeros moretones en sus brazos, la forma en que siempre se levantaba demasiado rápido cuando él entraba en la habitación, como si temiera que la atrapara descansando. Todo tenía sentido ahora, y la realización le supo a óxido en la boca.
Elena intentó retroceder hacia su cuarto avergonzada por la tormenta que su verdad había desatado. Pero Daniel le tomó suavemente el brazo. «Quédate», susurró. «No más ocultarte». Maya bufó su máscara finalmente agrietándose. «¿Qué? Ahora ella es la santa y yo el monstruo». «No seas ridículo, Daniel. Ella eligió ayudar. Ella rogó ayudar». Daniel se volvió hacia ella muy despacio. La mirada en sus ojos fría, clara y afilada hizo que Maya tragara con dificultad. No, dijo él con la voz firme. Ella rogó no ser una carga. Elena contuvo el aliento. El rostro de Maya se retorció. Pero Daniel no vaciló. Por primera vez vio claramente la dinámica que había estado envenenando su hogar. El silencio, el miedo, la falsa armonía. Todo había sido construido sobre el dolor de su madre. Se colocó protectivamente frente a Elena. «Esto termina hoy, Maya», dijo en voz baja pero con una firmeza que hizo que ella se estremeciera. «Todo». Y en ese instante, una grieta se abrió en su matrimonio, una que jamás podría cerrarse de nuevo. Los labios de Maya se curvaron en una sonrisa amarga, la clase de sonrisa que no revela miedo, sino desprecio ahora finalmente despojado de toda máscara. «¿Crees que eres un héroe ahora, Daniel? Solo porque tu madre finge ser frágil». Su voz se afiló cortando el aire como vidrio. «Ha hecho tareas domésticas toda su vida. ¿Por qué debería ser diferente aquí?» Elena se estremeció como si la hubieran golpeado. La mandíbula de Daniel se tensó. «Porque esta es su casa», dijo con firmeza, «no un lugar para explotarla». Maya soltó una risa fría. «Casa». Daniel abre los ojos. «Ella no pertenece aquí, nunca perteneció. Es lenta, torpe, completamente fuera de lugar». Mis amigas se reían en cuanto la veían entrar en una habitación. Yo tenía que cargar con la vergüenza que tú te negabas a ver. La respiración de Elena tembló, las lágrimas, subiendo pero contenidas por toda una vida de resistencia. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía silenciosa pero decisivamente. «Así que de eso se trataba», dijo. «La imagen, las apariencias, tu orgullo». Maya no lo negó. Alzó la barbilla aún más. Alguien tenía que mantener los estándares en esta casa. Y ella señaló a Elena con un desprecio que hizo que la sangre de Daniel se enfriara. La estaba arrastrando hacia abajo. Por un momento el silencio rugió más fuerte que cualquier grito. Elena miró a su hijo no con rabia, sino con la aceptación agotada de alguien que había sido considerada menos toda su vida. Daniel lo vio, esa herida profunda y familiar que ella había intentado ocultar durante tantos años. Se acercó a Maya, su voz baja, firme, llena de una claridad que ella nunca antes había escuchado en él. «No solo la maltrataste», dijo. «La deshumanizaste». Maya puso los ojos en blanco, pero un destello de pánico la traicionó. Daniel continuó. «¿Y esperas que me quede a tu lado después de eso?» La distancia entre ellos se volvió fría, final, irreversible. Y por primera vez Maya comprendió que estaba perdiendo. No contra Elena, sino contra la verdad. La respiración de Daniel era superficial e irregular, como si cada verdad revelada en los últimos minutos le hubiera tallado una herida más profunda. Miró a Maya, realmente la miró, y por primera vez vio a una desconocida. Alguien que había vivido en su casa, compartido su cama, llevado a sus hijos. Y aún así, nunca había tenido un gramo de humanidad hacia la mujer que lo crió. Maya sintió el cambio y dio un paso hacia él, la desesperación filtrándose en su voz. «Daniel, no hagas esto. Estás siendo emocional. Piensa en los gemelos. Piensa en nuestra vida». «Nuestra vida», repitió él dejando escapar una risa hueca. «¿Qué vida?» «La que se construyó sobre el sufrimiento de mi madre». La expresión de ella se tensó. La máscara se le estaba resbalando más rápido ahora. «Ella está exagerando, Daniel. Siempre quería complacerte, meterse en todo, estar en medio de él». La interrumpió su voz baja y temblorosa. Ella se estaba rompiendo, Maya. Y tú lo viste. Lo dejaste pasar, lo provocaste.
Recordó llegar a casa y ver a Elena dormitando sentada en el sofá con las rodillas hinchadas. Recordó el tenue olor a productos químicos en sus manos. Recordó cómo siempre insistía en que estaba bien, incluso cuando su voz temblaba. No lo había visto entonces, pero ahora sí, y nunca podría dejar de verlo. Elena, de pie silenciosamente detrás de él, sintió la culpa subir como una marea. Daniel, por favor. No te lo dije porque no quería quitarte tu felicidad. Al fin tenías una familia. Él se volvió hacia ella, la voz suavizándose de un modo que jamás había ocurrido con Maya. ¿Mamá? ¿Qué clase de felicidad es real si depende de tu dolor? Los ojos de Maya se abrieron de par en par con incredulidad, luego con miedo. ¿Me estás eligiendo a mí sobre ella? Las siguientes palabras de Daniel cayeron en el silencio como una piedra. Ella me eligió a mí todos los días de su vida, incluso cuando le costaba todo. Maya dio un paso atrás temblorosa. Él continuó con la voz firme, resuelta. Tú, mi esposa, elegiste la crueldad. Elegiste la conveniencia. Te elegiste a ti misma. Una lágrima resbaló por la mejilla de Elena, pero esta vez no era de humillación, era de alivio. Daniel colocó una mano protectora sobre el hombro de su madre. A partir de este momento dijo en voz baja, nadie vuelve a hacerle daño. Y en ese único voto algo en la casa cambió definitivamente. El hijo que una vez había sido ciego, ya no lo era. La casa quedó en silencio, tan silenciosa que Daniel podía oír su propio pulso retumbando en sus oídos. Su decisión había sido pronunciada clara e irreversible, y aún así, el peso de ella presionaba el aire. Maya permaneció inmóvil en el centro del pasillo, su seguridad evaporándose como vapor. Por primera vez parecía pequeña, acorralada, asustada. No porque se arrepintiera, sino porque finalmente comprendía que estaba perdiendo el control. Abrió la boca para hablar, pero un sonido repentino cortó la tensión. 3 golpes firmes resonaron en la puerta principal. El sonido recorrió la mansión como una advertencia. Elena se puso rígida. Los hombros de Daniel se tensaron y el rostro de Maya se volvió pálido. ¿Quién es a esta hora?, susurró, aunque ya temía la respuesta. Daniel cerró los ojos por un instante, reuniendo fuerzas. Cuando habló, su voz era tranquila. Calma, casi demasiado calma. Es el inicio de las consecuencias, dijo suavemente. Caminó hacia la entrada, cada paso resonando con una claridad que hizo que la respiración de Maya se detuviera. Elena permaneció atrás, apoyada levemente contra la pared, su corazón batiendo como alas frágiles. Sabía que lo que venía era más grande que la discusión, más grande que todos los meses de sufrimiento silencioso. Cuando Daniel abrió la puerta del portón, 2 hombres estaban allí, uno con un traje oscuro sosteniendo una carpeta, el otro con un uniforme policial impecable. El hombre con la carpeta extendió la mano. Señor Daniel Ríos. Sí, soy el abogado Gabriel Costa. Este es el capitán Almeida de la Policía Civil. Estamos aquí respecto a una denuncia formal. Detrás de ellos, Maya perdió el control. ¿Una denuncia sobre qué? Esto es una locura, gritó con la voz quebrada. El capitán la miró sin titubear. Maltrato, explotación de un adulto mayor y coacción psicológica. Maya retrocedió tambaleándose, sacudiendo la cabeza violentamente. No, esto es un error. Ella está mintiendo. Esa anciana. Daniel se interpuso entre ella y Elena, su voz de repente afilada como una cuchilla. ¿Basta? El abogado continuó abriendo la carpeta. Hay denuncias anónimas y evidencia en video. El rostro de Maya se volvió blanco. Elena se cubrió la boca abrumada no por miedo, sino por la sensación repentina e increíble de que la justicia finalmente podría entrar en la casa que había sido su prisión durante tanto tiempo. Mientras los oficiales avanzaban, la desesperación de Maya se volvió feroz. Daniel, no puedes dejarlos llevármela. Soy tu esposa, soy la madre de tus hijos. Daniel no apartó la mirada. Tú solo eras su madre de nombre. Y por fin,
Los muros de silencio que habían protegido la crueldad durante tanto tiempo comenzaron a derrumbarse. Los gritos de Maya resonaron por los pasillos de mármol, rebotando en los altos techos mientras los oficiales se acercaban. Pero Daniel no se movió, ni hacia ella ni lejos. Se mantuvo firme como un hombre que finalmente despertaba de una larga pesadilla, su cuerpo inmóvil, su resolución inquebrantable. «Daniel, por favor», gritó extendiendo la mano hacia su brazo como si solo con tocarlo pudiera reescribir todo lo que había hecho. «Piensa en nuestra familia. Piensa en los gemelos. No puedes hacerme esto». Él retiró su brazo suavemente pero con firmeza, como si se liberara de una cadena que no había sabido que llevaba puesta. «Tú lo hiciste contigo misma», dijo en voz baja. Las palabras no surgieron con enojo, sino con la fuerza de la verdad. El rostro de Maya se torció en desesperación, ahogando el último vestigio de orgullo. «Estás eligiéndola a ella sobre mí, una mujer que no ha sido más que una carga en esta casa». Detrás de él, Elena se estremeció al escuchar la palabra «carga». Pero la voz de Daniel cortó la tensión. «Es mi madre», dijo haciendo una pausa. «Y nunca fue una carga para nadie, ni un solo día de su vida». Los oficiales se acercaron. Maya retrocedió hasta que sus hombros tocaron la pared. «Esto es una locura», escupió. «Todo lo que hice lo hice por esta familia, por esta casa. Mantener todo unido, mantener las apariencias mientras ella». Daniel dio un paso adelante, y Maya cayó en silencio. «Mantuvieron todo hermoso por fuera», dijo con un tono casi melancólico. «Pero dentro de esta casa sembraste podredumbre, y yo dejé que creciera porque estaba demasiado ciego para mirar». Los ojos de Elena brillaron. No había escuchado a su hijo hablar con tanta claridad desde que era niño. El abogado cerró la carpeta. «Señora Ríos, por favor, acompáñenos». Maya sacudió la cabeza violentamente, mientras los oficiales la tomaban de los brazos con firmeza pero con cuidado. «Daniel, lo lamentarás. Me necesitas. ¿Crees que puedes criar a esos niños sin mí?» Finalmente, él la miró a los ojos. Realmente la miró y ella se congeló. «No necesito a alguien que destruya a las personas que amo». La puerta principal se cerró tras ella con un golpe seco final y resonante. Por un largo momento la casa quedó completamente quieta. Luego Daniel se volvió hacia Elena. Ella temblaba, pero sus ojos mostraban un alivio silencioso y frágil, como si fuera la primera vez en meses que pudiera respirar. Durante un largo instante después de que la puerta se cerrara, la mansión se sintió extrañamente hueca. Su silencio ya no estaba cargado de miedo, sino ligero, tentativo, como una casa que aprende a respirar de nuevo. Daniel permaneció quieto, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Elena, como si se anclara en la verdad que casi había perdido. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, las arrugas de su rostro profundizadas por meses de sufrimiento silencioso. Pero bajo el agotamiento, algo nuevo titilaba paz, o al menos el frágil comienzo de ella. Daniel la ayudó a ir al salón, guiándola lentamente, temeroso de que incluso el más mínimo esfuerzo pudiera reabrir una herida que no había visto hasta demasiado tarde. Él la sentó en el sofá, colocando un cojín suave detrás de su espalda, ajustándole el chal con una ternura que no había sentido en años. «No tienes que ser fuerte más, mamá», susurró arrodillándose frente a ella. No sola sus labios temblaban. «No quería que tuvieras que elegir entre nosotros». Daniel negó con la cabeza, los ojos brillantes. «No elegí entre ustedes. Elegí lo que era correcto». En la cuna cercana los gemelos dormían plácidamente, ajenos a la tormenta que acababa de pasar. Daniel los miró, y algo dentro de él cambió un voto, formándose silenciosa y profundamente. No más distancia, no más ceguera, no más dejar que el amor se escondiera detrás del silencio. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un vaso de agua tibia. Elena lo tomó con manos temblorosas, su voz suave. «Hoy eres diferente». Daniel se sentó a su lado apoyando su mano sobre la de ella. «Yo debería haber sido diferente hace mucho tiempo». Ella apoyó la cabeza suavemente en su hombro.
Y en ese pequeño gesto la mansión que alguna vez fue un lugar de fríos y lágrimas mudas, se sintió más cálida que nunca. Afuera el sol bajaba lentamente tiñendo el cielo de oro. Adentro la sanación finalmente comenzó. Los días que siguieron transcurrieron lentos, suaves, como una casa que reaprendía el ritmo de la bondad. La mansión antes llena de tensión y miedo, no expresado ahora irradiaba la calidez de pasos suaves y conversaciones silenciosas. Elena caminaba por el jardín con su nuevo bastón, cada paso aún tierno pero ya no cargado de temor. El sol tocaba su rostro de manera diferente, no como testigo de su sufrimiento, sino como un suave recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía era digna, todavía era amada. Dentro, Daniel canceló reuniones, cerró su computadora portátil y se sentó con su madre a desayunar por primera vez en años. La observó servir café con manos que habían sostenido toda su infancia y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. Gratitud profunda, verdadera. Mientras los gemelos reían en su cuna, Elena tarareaba una vieja canción de cuna que él no escuchaba desde que era pequeño. Y Daniel comprendió que este momento tranquilo, imperfecto y honesto, era la vida que casi pierde. No por el destino, sino por su propia ceguera. Tomó la mano de su madre. «Ahora te veo, mamá», susurró. Elena sonrió suavemente. «Y eso es suficiente, hijo mío. Eso es todo lo que siempre quise. A veces las personas que más nos aman sufren en silencio. No porque sean débiles, sino porque son demasiado fuertes, demasiado amorosas, demasiado temerosas de arruinar nuestra felicidad. Y la tragedia es esta: el amor sin atención se vuelve invisible, y la invisibilidad se vuelve dolor. Así que mira más de cerca, escucha más profundo. Haz las preguntas que has estado evitando, porque aquellos que nunca se quejan son a menudo los que más nos necesitan. Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías permanecido en silencio o habrías hablado? Y si fueras Daniel, ¿habrías visto la verdad a tiempo? Dímelo, aclarando la garganta, en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y bueno, si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, suscríbete al canal, deja un like y compártela con alguien que necesite este recordatorio hoy. A veces solo una historia es suficiente para despertar a alguien antes de que sea demasiado tarde.